Muy bienvenidos. Estamos muy contentos en Fundación Hipatia con la entrevista que tenemos hoy y que llevamos esperando bastante tiempo. Está con nosotros Arkan Lushwala, quien pertenece a la comunidad indígena Cotataqui del Cusco, Perú. Se formó desde muy joven como sanador andino y líder ceremonial. Sus dos hogares actuales son en el Valle Sagrado del Cusco y la Riviera del Río Pecos, cerca de Santa Fe, Nuevo México, donde ha residido los últimos 20 años colaborando con abuelos lakotas al servicio de la sanación de las personas y de la Madre Tierra. Arkan es autor de 3 libros esenciales en sabiduría indígena que abordan desafíos fundamentales para nuestro tiempo, como son la ruptura de las relaciones entre los seres humanos, la separación de la humanidad de su familia terrestre, la pérdida del vínculo sagrado o espiritual con la naturaleza y las graves consecuencias de lo que él llama la supremacía humana sobre la biosfera. Sus 3 libros, que son altamente recomendables, son El tiempo del jaguar negro, una ofrenda de sabiduría indígena para la continuidad de la vida en la tierra, Venado y trueno y El espíritu del glaciar habla, enseñanzas ancestrales del mundo andino para el tiempo de desorden natural. Este último libro acaba de publicarse por primera vez en español, porque los demás están en inglés, bajo la editorial Alcamari con el título Sacsayhuamán. Y de este libro vamos a conversar hoy con Arkan. Muy bienvenido. Muchas gracias, Arkan, por estar aquí con nosotros en Fundación Hipatia. Muchas gracias, Aleca. Buenos días y buenos días a todos. Estoy muy agradecido por esta entrevista, poder hablarles un poquito sobre todo de esta última obra, Sacsayhuamán, que era mi sueño poder publicar en mi libro en Cusco y para la gente de habla hispana, de Sudamérica, bueno, de todo el mundo, pero para mí es realmente era un sueño y es muy importante que este mensaje, que este trabajo que he estado haciendo llegue a la gente de nuestros países sudamericanos. Así es, así es. Nosotros en la fundación nos encontramos con el primer libro, El tiempo del jaguar negro, y fue muy impactante su lectura y por eso quisimos entrevistarlo. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, primero, para las personas que no te conocen en Chile y en la comunidad de Latinoamérica, cuéntanos cómo fue por qué estás radicado en Nuevo México, cómo fue que llegaste de Perú a Nuevo México sabemos que conociste a varios maestros lakotas allá y queremos saber eh, por qué llegaste allá y cuál fue la importancia de encontrarte con ellos y los aprendizajes que has recibido, algunos de los aprendizajes de ellos. Ujú. Bueno, en mis inicios empecé muy joven, como a los 18 años, a hacer estos trabajos y aprender. Conocí, tenía la inclinación a hacer esto, nací para esto, entonces tenía que encontrar mis maestros y buscaba en Perú y en Perú hay mucha gente que te puede enseñar, pero no me tomó mucho tiempo llegar a realmente las personas con las cuales yo tenía afinidad y cuya manera de enseñar y de ser era el ejemplo que yo quería seguir. Entonces, sin hacerla muy larga, porque me pasaría horas contando a todas las personas que tuve el honor de conocer y aprender de ellos, entre ellos una sanadora en Lima que fue como mi madre, llamada Adela Rivera. Trabajé con ella 10 años desde muy joven. Y luego, en cuanto a el trabajo que hago ahora, trabajando para la Pachamama, preparando ofrendas para la sanación de la tierra, para ayudar a que la gente tenga relación y comunicación con la Madre Tierra,
para sanarse, para vivir mejor, para vivir en armonía con el universo y la naturaleza. Recibí un ejemplo muy, muy grande, muy, muy hermoso al que llamo mi Taita Martín. En quechua, Taita significa padre, papá. Taita Martín Paucar Cápaj era un quero, un pampamisayo, un líder espiritual de la nación quero, de Cusco. Y con él trabajé allá en Cusco, aprendiendo, mirando cómo él hacía las cosas. Y luego también fue muy lindo traerlo aquí a Nuevo México. Mm, Y, y mi padre adoptivo Lakota y él se conocieron aquí, hicimos ceremonia juntos. Y bueno, en cuanto al mundo andino, mi principal ejemplo, si queremos decir maestro, fue el Taita Martín Paucar Cápaj. Y aquí en Norteamérica llegué porque yo ya hacía ceremonias en Perú, ya trabajaba en Perú como sanador y de alguna forma aprendiz de toda la gente ancianos que eran mis mayores y conocí en esa época, principalmente Martín Paucar Cápaj. Y llegó a Perú eh, un anciano de la tribu Lakota llamado Wallace Black Elk. Llegó con un hombre llamado Aurelio Díaz Tepancali, de México. Y ellos hacían ceremonias Lakota, y llegaron a Perú a hacer ceremonias Lakota, y también caminaban el camino de la medicina del peyote. Entonces vinieron a hacer unas ceremonias en la época del aniversario de la llegada de los europeos a este continente, hablando de la profecía del águila y el cóndor, diciendo que este era el momento en el que los pueblos indígenas íbamos a volver a juntarnos, que el águila, que es del norte, y el cóndor del sur, iban a volver a volar juntos. ujú, Entonces, dentro de esa profecía es como que la profecía me tomó, como que me absorbió, me convertí parte de esa profecía y empecé, por invitación de este señor Aurelio, empecé a ir a México a hacer búsqueda de visión. mm, Y así empezó y al final terminé mudándome a Nuevo México, que es en Estados Unidos. Y aquí tuve un gran amigo, tío, le decíamos el tío Servando, Servando Trujillo, que era apache. Pero él también, igual que Aurelio, había aprendido con ancianos Lakota. ujú, Su camino espiritual era el Lakota, ceremonias Lakota. Y él vivía muy cerquita de acá donde estoy ahora y yo paraba con él, viajábamos a South Dakota, donde la familia es Lakota, ceremonias y, y aprendí mucho de él, del tío Servando. Y luego, justo cuando el tío Servando se fue de este mundo, ese mismo año conocí a Basil Braveheart. Basil Braveheart es un hombre de medicina, un anciano de la tribu Lakota, Oglala Lakota de Pine Ridge, South Dakota. Y para ya hacer la historia corta, fue tan fuerte la conexión entre nosotros, como que ya nos conocíamos de antes, la primera vez que nos vimos, que me adoptó como su hijo mm, en una ceremonia. Y me confió cosas que es muy, muy raro que una tribu Lakota, una persona de la tribu Lakota, le confíe a alguien que no nació en esa tribu. mm. Para mí fue un gran honor, una tremenda responsabilidad, esmerándome muchísimo para hacer las cosas bien, no defraudar la confianza que pusieron en mí. Y por muchos años, más de 20 años, conduje ceremonias Lakota, con permiso y con un altar que me entregaron. Y bueno, fue un gran honor y un tremendo aprendizaje porque las ceremonias Lakota son muy sagradas, muy poderosas. Y luego llegó el momento en que el mundo espiritual me guió
a retornar 100% a mis raíces andinas, que nunca abandoné, siempre trabajé también paralelamente a la cultura lakota, siempre trabajé con las enseñanzas de mi taita Martín. Pero hace más o menos 5 años atrás, tanto mi padre Basil Braveheart como yo recibimos en sueños y en ceremonias la instrucción que yo debía ya no trabajar con las ceremonias Lakota y dedicarme 100% a continuar el trabajo de mis antepasados andinos. Mm. Así que eso es lo que hago ahora. Igual no me puedo quitarlo Lakota porque fueron años, muchos años y una influencia tremenda en mí y en mi manera de trabajar. Pero actualmente, digamos, la forma como hago mi trabajo, la tradición, la cultura que utilizo, el lenguaje que utilizo, está relacionado más al mundo andino amazónico. Mm. ¿Y cuál crees después de todo este tiempo con los maestros Lakota, los tutores y estos grandes guías, cuál crees era la misión o el propósito de formarse en el norte de América con ellos? Eh, ¿Cuál es la diferencia del trabajo que se hace más en el mundo andino con lo Lakota? Porque son distintos, ¿no? Son distintos de personalidad. Sí. Bueno, para empezar, lo que dije hace un momento de la profecía del águila y el cóndor. La profecía del águila y el cóndor dice, cuando el águila y el cóndor vuelvan a volar juntos, eso indica que llegó el tiempo de la reemergencia, del renacimiento de nuestras culturas ancestrales, que entregarán mucha medicina, no solo para la sanación de los indígenas, de los pueblos indígenas de Norteamérica y Sudamérica, y obviamente Centroamérica, sino también para toda la humanidad. Eso dice la profecía, que la medicina vuelve a emerger después de haber sido suprimida por la conquista y la colonia, y que al reemerger esta medicina también ayuda a la humanidad en general, a toda Ujú, la humanidad. ujú, Y esa es mi vida, yo no lo inventé, yo no programé mi vida, no hice un plan, simplemente seguí de rezo en rezo, de visión en visión, pasito a paso hasta donde hemos llegado. Y todo lo que dice esa profecía está relacionado a cómo ha evolucionado mi vida y mi servicio, mi trabajo. Entonces, para empezar es eso. Y eso, como digo, yo no lo dirijo, eso simplemente yo trabajo para eso. ujú. Así que ni siquiera puedo Sí. tener el derecho de decir hasta dónde va a llegar o cómo nos va, ¿no? Pero de que está yendo, y muy bien. Ah, Y segundo, diferencias entre Norteamérica, Sudamérica, Lakota y Andino se complementan, ¿no? Como el águila y el cóndor, se complementan. Una es tal vez un poquito más femenina, la cultura andina, sí. aunque la cultura lakota tiene mucho respeto por lo femenino y siempre, igual que la cultura andina, trabaja con el complemento de lo femenino y lo masculino. Pero la cultura andina amazónica es más agua, más tiene fuego, mucho fuego, pero tiene mucha agua, mucha feminidad. La cultura andina tiene un fuego muy fuerte, muy poderoso, muy sagrado. Mm, La cultura lakota y lo otro que para mí personalmente y para muchos que conocemos ambas culturas tal vez ha sido muy importante y beneficioso. La cultura andina tiene 500 años de colonización. La mm, cultura lakota tiene 100, claro, un poquito más de 100. claro. Entonces hay cosas que en la cultura lakota están frescas
que en nuestras culturas están muy todavía, eh, en algunos, en la mayoría de lugares, no en todos, del mundo andino, mezcladas, ¿no? El sincretismo con el catolicismo y con la cultura española, en este caso, o criolla, como le llaman. Entonces, en Sudamérica hay que ir a lugares muy remotos Mm, para encontrar algo parecido a lo que era lo antiguo. Sí existe, pero hay que ir muy lejos. En la cultura lakota también está pasando eso ahora que el mundo moderno, sobre todo siendo este Estados Unidos, invade muy fuertemente a todas las culturas indígenas. Pero sí existe todavía ancianos y ceremonias muy antiguas, donde para mí, viniendo de Perú, fue muy refrescante, fue muy generoso de parte de ellos mm, permitirme entrar a un mundo tan ancestral tan rápidamente, tan fluidamente. Entonces, es como lo que en nuestros países andinos a veces hay un poquito de restricciones culturales, como eso ya no se hace o eso ya no mm, se dice, ujú, eso ujú. ya no se practica, o inclusive quién eres tú para practicar eso. Sí. Cuando tú estás con gente lakota, eso no existe, se hace como siempre se hizo, no hay restricciones, más bien es al revés, hazlo de esa forma. Se habla del mundo espiritual y de los espíritus que nos ayudan en las ceremonias de una manera muy familiar, muy simple, muy cotidiana, porque, no, porque hay permiso, no hay miedo Mm, a que alguien te va a castigar o se va a burlar porque tú hables de esa manera, de mm, cosas muy sagradas, muy espirituales, o que te van a acusar de brujería o cosas así, sí. ¿no? No, no existe ese miedo. Entonces, ese permiso, esa naturalidad con que a mí me tocó experimentar la espiritualidad en el mundo Lakota, con las ceremonias Lakota, fue un regalo grandísimo. Entonces, regresar luego al mundo andino con esa naturalidad, sin esos temores, sin la represión, Claro. permitió también vivir mi trabajo y mi ceremonial y las ceremonias y las experiencias con la Madre Tierra, con los apus, con las ceremonias en el mundo andino de una manera mucho más libre. Esa fue mi experiencia personal. Qué lindo, qué lindo. Entonces, el complemento de ambos es muy importante y, y sí creo que tenemos mucho en lo que nos podemos ayudar. Por Y para supuesto. terminar, algo muy interesante, tanto en la tribu Lakota como en otras tribus cercanas a donde yo vivo, Diné, que son los Navajo, o los pueblos, muchos pueblos indígenas aquí en Nuevo México, ellos se acuerdan de nosotros. Mm, No todos, pero hay gente, siempre he encontrado a alguien, sobre todo ancianos, que en sus historias antiguas de sus pueblos de aquí de Norteamérica se acuerdan de nuestros antepasados del mundo andino ah, o amazónico. Hay alguna historia en la cual en tiempos remotos se encontraron. se encontraron, se conocieron, intercambiaron conocimientos, medicina. Ujú, ujú. Entonces, hay un recuerdo, hay un aprecio, hay un cariño y de algo muy sagrado, muy antiguo, que fue entregado del norte al sur y del sur al norte. Ay, qué bello, qué bello. Cuando me dijeron esas cosas, para mí fue muy impresionante, muy hermoso escuchar eso. Sí, esto me recuerda.
hay una maestra espiritual en Chile que se llama Fresia Castro que habla mucho del rol de América para el mundo y ahora que estabas hablando veía como la figura de América, ¿no? Tan bella y sí, ¿cuál crees tú que es el rol de, bueno, que lo dice, ¿no? La profecía, pero ¿cuál es para ti el rol de América para el mundo? Cuál va a ser la enseñanza primordial de América para el mundo, para el siglo que viene? En la antigüedad, en los principios de la humanidad, tiempos, estoy hablando de tiempos muy remotos, Ujú, probablemente antes de la glaciación y cercanos a después de la glaciación, miles de años atrás. La humanidad en todas partes compartía la misma memoria, la misma sabiduría. He podido conocer eh, ceremonias, maneras de sanar, maneras de comunicarse con la naturaleza y con el mundo espiritual de culturas muy lejanas, de África, de Asia, de, también de Europa antigua, y esencialmente es lo mismo, muy similar. Las formas son diferentes porque no es igual como un bosque instruye a una comunidad, por ejemplo, un bosque de Escandinavia, o como la selva, ujú, ¿no?, amazónica instruye a la humanidad. Son espíritus, formas de vidas, lenguajes diferentes, que hacen que la gente sea diferente. ujú, Entonces, por eso hay tantas culturas diferentes. Pero, esencialmente, los principios son los mismos. Muy poca diferencia. Entonces hay algo a lo cual en este libro Saxachikui y en todo el trabajo que hacemos nos referimos a la memoria ancestral de la humanidad, ujú, no de los andinos o de los Lakota ujú. o de los mexicas o de los olmecas o de los, tal vez existieron los atlantes, ¿no?, gente muy antigua, sino la memoria original de la humanidad. Debido a mi trabajo y haber profundizado en adquirir conocimientos a través de ceremonias y de acceder a memoria ancestral y también escuchando a los ancianos y a las ancianas, como armando un rompecabezas, he llegado a la conclusión, y si alguien tiene una mente científica y no quiere aceptar lo que yo digo, eso lo respeto, pero invito a esas personas a que lo investiguen. He llegado a la conclusión que en esos tiempos ancestrales había un diseño original. La humanidad en todas partes recibió las mismas instrucciones, las instrucciones de nuestra especie, que vienen del universo, que son las instrucciones que nos hicieron desarrollarnos y adaptarnos a tiempos muy difíciles como edad de hielo, diluvios, etcétera, y otras cosas que sucedieron mucho antes que eso también. Entonces, esas instrucciones originales, esa memoria muy ancestral, tiene una riqueza, una belleza, un aspecto sagrado y un poder que en ese tiempo no existe. O sea, sí existe, perdón, en este tiempo no se conoce. Los jóvenes no saben cuál es su herencia. Los jóvenes no ven las noticias o ven lo que está sucediendo y tienen una imagen distorsionada de la humanidad, porque lo que está haciendo el ser humano en este tiempo y el nivel de ignorancia, maltrato a nuestra propia casa,
a nuestra propia madre, los unos a los otros, no es el reflejo de lo que verdaderamente es un ser humano. Es una distorsión de lo que realmente somos. Entonces, para usar una palabra que es fácil de entender, amnesia, amnesia. La humanidad moderna sufre de amnesia. Entonces, lo que proponemos, no solo quien es el autor de este libro, Sachikui, sino muchos ancianos de los que yo he aprendido, gente muy hermosa, de gran corazón, muy, muy sabia, conectada al mundo espiritual, ancianos, ancianas, de los cuales he tenido el honor de aprender, es que eso es lo que hay que sanar, la amnesia. Entonces, más importante que adquirir nuevos conocimientos, recordar, limpiar la mente, sanar la mente limpiando las toxinas, la colonización de la mente y, y encontrar medicina, encontrar sanación para el olvido de lo que esencialmente somos y de lo que nuestros antepasados lograron gracias a haber seguido esas instrucciones, esa sabiduría ancestral. Entonces, a través de nuestras culturas indígenas y ceremonias y trabajos que hacemos, sabemos sin ninguna duda que podemos acceder a esa memoria. Sí, hay personas que en esta ignorancia ven a las ceremonias como un rito repetitivo o una adoración. ¿Cuál es el sentido profundo, el verdadero sentido de las ceremonias? ¿Qué es lo que ocurre en las personas cuando entran a una ceremonia, cuando practican en solsticios, en equinoccios una ceremonia? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que vemos que se conserva estrictamente en todas las culturas indígenas? El primer beneficio de una ceremonia como, como yo lo puedo explicar, hay que preguntarle a otra gente porque hay muchos puntos de vista muy valiosos. Simplemente puedo dar el mío. Eh, el primer gran beneficio, recordar a qué pertenecemos, regresar a casa, regresar a la tierra, regresar al universo, regresar al aspecto espiritual de la realidad. Porque fuera de la ceremonia, en la vida cotidiana, nos vamos a otro lado. No podría ni siquiera decir a dónde, a nuestra propia cabeza tal vez, a un mundo artificial creado por la humanidad moderna. Abandonamos el mundo real, el mundo natural, que es 50% mundo material, 50% mundo espiritual. Abandonamos lo sagrado, abandonamos a la Pachamama, nuestra madre tierra. Abandonamos a lo que tenemos al lado, a la plantita, a la piedra, a la nube, al árbol, al corazón de los que nos acompañan. Abandonamos al sol, a las estrellas, a la luna, que es la vida misma. Abandonamos la vida misma. Abandonamos la unidad del- de la vida misma, de, que desde la luz que sale de las estrellas, que viaja por el cielo y llega hasta acá y se mete en las plantas y en la tierra y en o los alimentos que comemos, todo es una sola cosa, una sola vida, un solo movimiento sagrado de vida al cual pertenecemos y es realmente, no sé qué decir, inentendible, sorprendente que podamos estar sin estar. Ujú.
no darnos cuenta de dónde estamos, no darnos cuenta de a dónde pertenecemos, de a qué pertenecemos y por qué tan importante a qué pertenecemos, porque son relaciones, Mm. relaciones, millones de relaciones con seres llenos de medicina, de poder sagrado, a los cuales podemos ayudar y nos pueden ayudar muchísimo. Entonces vivimos asustados, hambrientos, enfermos, preocupados y todo lo que necesitamos está a nuestro alrededor, pero no tenemos una relación. Entonces lo primero, el primer beneficio de una ceremonia es regresar a ese paraíso, regresar al lugar donde somos uno con todo ello, con todos ellos y ellas, y tener la oportunidad de abrir el corazón y abrir la mente y darnos cuenta. Ah, ahí estás tú. Wow, qué poderoso. Ah, qué hermoso. Y empezar a querernos. Quiero tener una relación contigo, plantita sagrada, Padre Sol, Pachamamita, Madre Tierra, río, lago. Quiero, o contigo que vuelas y no sé quién, ni siquiera sé quién eres. O Ujú. contigo, antepasado, abuelito, abuelita. Quiero, ya te vi, ya te recordé. Quiero tener una relación contigo. ¿Qué puedo hacer para que no te vayas? Y ahí viene la instrucción. Lo siguiente, ¿no? Primero, regresar a estar donde realmente estamos, ser miembros del universo. La Tierra es miembro del universo. Entonces nosotros somos miembros del universo. Y de verdad, somos miembros del universo. Comemos luz del sol cada vez que comemos una plantita, todos los días. Entonces, una vez que ya recuperamos las relaciones, tenemos muchos maestros y los maestros nos instruyen. ¿En qué nos instruyen? ¿Cómo vivir? Ujú. Cuando pasan cosas difíciles, cómo sanarnos y cómo adaptarnos. En este tiempo, esencial, esencial. Cambio climático, problemas por todos lados. Necesitamos recuperar la sabiduría en cuerpo, mente, corazón, espíritu para adaptarnos. Una planta sabe hacer eso. Mi perrito sabe hacer eso. Los seres humanos también sabemos hacer eso. Tenemos que acordarnos, ¿no? No solamente ya, ¿quién va a resolver el cambio climático? ¿Cómo van a hacer Ujú. todo esto? ¿Con qué tecnología? No. Nuestro propio equipo interno, nuestros propios recursos internos, activarlos para adaptarnos. ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos ayuda a activar? ¿Qué poderes del universo son similares a los poderes que tenemos adentro que nos pueden ayudar a despertarlos? Relaciones que hay que recuperar. Y entonces todo eso se llama instrucción. Y luego hay un aspecto en la ceremonia que es que tiene que ver con crear las condiciones para que lo que es muy difícil no sea tan difícil. Mm. Y eso se llama elevar la vibración. Una buena ceremonia no puede ser densa, no Mm. puede ser pesada. Ujú. De repente hay un momento denso y pesado que es cuando estamos mirando lo que hay que sanar, cuando estamos confrontando nuestra propia pesadez y densidad. Pero una buena ceremonia no se queda en eso, sino lo eleva, crea una frecuencia vibratoria a través de los cantos, de, de los inciensos, de los saumerios, sobre todo de los cantos. Los cantos, en mi opinión, lo más poderoso e importante. Crear una vibración, una frecuencia vibratoria más elevada que nos eleve para llegar a un
lugar, un espacio-tiempo en el cual lo que aquí abajo en esta densidad no es posible, aquí arriba, en esta vibración más elevada, una más alta frecuencia vibratoria, sí es posible. Lo que en esta frecuencia densa no es posible. Entonces, esa es la magia. Es una persona, una mujer, un hombre que tiene ese arte, Mm. que ha aprendido y ha desarrollado y ha nacido con el talento para ese arte, transforma, transforma la realidad, digamos, ordinaria, con su densidad, con su falta de comunicación, con sus bloqueos, lo transforma en algo superconductivo, donde todo, la energía se mueve, se conduce, se conecta, todo alimenta todo, todas las conexiones se hacen rápido porque es una alta frecuencia vibratoria. Mm. El arte ceremonial produce eso. Entonces, para, para dejarlo simple, porque puedo hablar mucho más sobre ceremonia, pero lo más simple, esas tres cosas, regresar a la realidad sagrada, hermosa, natural, poderosa, pertenecer al universo, su lado material y su lado espiritual, recibir instrucción a través de relacionarnos con nuestros maestros del mundo natural y espiritual. Y tercero, lograr sanación, transformación, sabiduría, un estado de ser mucho más elevado gracias a la alta frecuencia vibratoria producida por el arte ceremonial.